Amenazaron con ello y los profesionales del campo se han movilizado hoy en Palencia contra los planes del Ministerio de hacer del lobo especie protegida en toda España, por lo tanto de prohibir su caza. Esta primera protesta ha arrancado en Aguilar de Campo. Tras concentrarse en el polígono industrial del municipio, han ralentizado el tráfico. En la A67, una caravana de vehículos lo están viendo a tan solo 30 kilómetros por esa autovía. El que está en peligro de extinción no es el lobo, es el ganadero, y al que hay que proteger y al que hay que preservar es sobre todo al ganadero en estas zonas extensivas. Que tampoco estamos diciendo que hay que exterminar el lobo, lo que no estamos de acuerdo es con la gestión que este gobierno está haciendo del lobo. ¿Cuántos lobos queremos? ¿Queremos 10.000 lobos? Pues que lo digan y nos vamos todos y lo dejamos todo hasta una selva. A partir de ahora el lobo va a tener autorización para matar y para comer gratis a cuenta de los ganaderos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, es martes 9 de marzo, día en el que se ha comenzado con la vacunación a los trabajadores del Centro Penitenciario de La Moraleja. Se les va a vacunar durante toda la semana dentro del centro penitenciario, de esas instalaciones en el municipio eldanense. También se ha comenzado esta semana a administrar la primera dosis a policías nacionales y a guardias civiles. La próxima semana, a partir del 15 de marzo, está previsto empezar con docentes, con maestros y profesores de la capital y la provincia. El Partido Socialista solicita la convocatoria de un pleno extraordinario. Tras la negativa a celebrar dos comisiones, los de Miriam Andrés quieren ser escuchados ante el que califican como el gobierno más débil y autoritario de la historia de la ciudad. La Diputación de Palencia cierra el ejercicio 2020 con un 93% del presupuesto ejecutado, a pesar, dicen, de las circunstancias de la pandemia complicadas. Además, tras hacer la liquidación, cuentan con 5 millones de superávit. Y en el tiempo para el deporte hablaremos de precisamente la vuelta del deporte, porque falta muy poco para que vuelva a practicarse. Deporte base, también deporte amateur, porque a partir de mañana ya vuelve a ser legal practicarlo. Y las federaciones serán las que poco a poco vayan abriendo la mano y vayan permitiendo la vuelta. Tanto los entrenamientos como, en especial, depende de ellas, la vuelta a las competiciones. También es importante la vuelta del público. Eso sí, no como en la antigua normalidad, pero sí que se abre la mano. En caravana por la A67 a tan solo 30 kilómetros por hora y ralentizando el tráfico de la autovía para mostrar su descontento con la nueva normativa estatal que prohíbe la caza del lobo. Son agricultores y ganaderos a título particular que han sido llamados a esta movilización convocada por las tres organizaciones agrarias con más representación, Asaja, UPA y COAG. De forma previa se han concentrado en el polígono industrial de Aguilar de Campo, en una de las zonas, la montaña palentina, donde más ataques se registran. Los ganaderos sienten impotencia, sobre todo se sienten muy desprotegidos después de que el Gobierno de España haya mostrado su intención de prohibir la caza del lobo. Aseguran que hay superpoblación y que en los próximos meses, como consecuencia de esta decisión, se van a disparar los ataques a la cabaña ganadera. Por eso hoy se han concentrado aquí en Aguilar de Campo. Además, han organizado una caravana de vehículos por la A67, la autovía que une Palencia con Cantabria, una zona también muy castigada por los ataques de los lobos. Sienten impotencia, se sienten desprotegidos. Estás dedicando tu vida y tu dinero a una inversión en una ganadería que cada día es menos rentable. Quien ha tomado la decisión de prohibir la caza del lobo, dicen, no sabe lo que eso supone para la ganadería. Un montón de gente que no tiene ningún tipo de contacto con la naturaleza y a priori puede ser que estas medidas le parezcan bien, pero en el momento en el que tú le explicas, no, perdona, esto no es así, si no hay un control de especies, si no se cazan las propias especies entre sí, hay sobrepoblación y acaban muriéndose de otras muchas enfermedades, pues lo entienden mucho mejor. El que está en peligro de extinción no es el lobo, es el ganadero, y al que hay que proteger y al que hay que preservar es sobre todo al ganadero en estas zonas extensivas. Que tampoco estamos diciendo que hay que exterminar el lobo, lo que no estamos de acuerdo es con la gestión que este gobierno está haciendo del lobo. Y por eso hoy han salido a la calle, pero no será la última protesta si el Gobierno de España no da marcha atrás. Si está calculado que en Castilla y León hay más de 2.000 lobos, ¿cuántos lobos queremos? ¿Queremos 10.000 lobos? Pues que lo digan y nos vamos todos y lo dejamos todo hasta una selva
que al final parece ser que es lo que quieren, ¿no? A partir de ahora el lobo va a tener autorización para matar y para comer gratis a cuenta de los ganaderos y eso no se puede consentir. Ninguna ayuda, aseguran, cubre los destrozos que el lobo ocasiona en la cabaña ganadera. Ya no es solo el dinero que vale el animal, es todo el cariño que tú le has puesto en criar a ese animal y lo que te va a producir en un futuro, que eso tampoco lo tiene nadie en cuenta. Insisten en que hay superpoblación de lobos y que si no se frena de alguna manera, el que tendrá que irse será el ganadero. Solo en los 6 primeros meses del año pasado tuvieron lugar en Palencia 26 ataques de lobo con 23 cabezas de ganado muertas. Es una cifra algo inferior a la registrada en 2019, un año en el que el total se superaron las 100 cabezas de ganado muertas. Hay que tener en cuenta además que muchos de los ganaderos no denuncian los ataques de los lobos, ya que los seguros apenas cubren los destrozos ocasionados por este cánido. Para que se hagan una idea, por un ternero de menos de 3 meses devorado por el lobo, el ganadero percibe tan solo 385 euros. Si es una vaca, el seguro le indemnizaría con 1.100 euros, una cifra muy inferior al coste real del animal. En Palencia, hasta el cambio de esta normativa, se permitía la caza de 20 lobos al año. Era el cupo establecido por la Junta, pero en rara ocasión se cumplía. Y mientras avanza la vacunación en Palencia, se lo contamos junto con el resto de la actualidad que nos deja la pandemia en la provincia en esta jornada de martes. Hoy se vacunan simultáneamente a diferentes colectivos. Por un lado, en la capital, a policías nacionales y a guardias civiles, y también a agentes locales de bomberos y de la policía local, que ya comenzaron hace algunos días. En la provincia se sigue vacunando a los mayores de 85 años y en el centro penitenciario de La Moraleja, desde la prisión de Dueñas, a todos los trabajadores, a los funcionarios. La próxima semana, junto a los mayores de 80, esa es la previsión, que se empiece con los mayores de 80 la próxima semana en la capital, se comenzará también a llamar a los docentes. A bomberos y policías locales que comenzaban a recibir su dosis la semana pasada se han unido los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado. Estamos vacunando en Palencia Capital, en el punto de la Puebla, a personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la policía local y bomberos. De manera paralela sigue la vacunación en la provincia a los mayores de 85 años y mientras se ha comenzado con otro de los colectivos considerados como esenciales. Hoy también se está vacunando a los funcionarios de prisiones, que acabaremos de poner la primera dosis esta semana, y a continuación empezaremos con los profesores. Maestros y profesores serán vacunados también siguiendo el protocolo de las fuerzas de seguridad. Por grupos no muy grandes, preveyendo los efectos secundarios que se podían producir. Hemos visto que tanto en la policía local como los bomberos que se vacunaron la semana pasada no ha habido ningún efecto importante ni ha habido grandes problemas. Una vacunación que comenzará junto a la del tramo de edad de 80 a 85 años, pero además comenzarán con la segunda dosis a los mayores de 90. Cuadrar las dosis necesarias con las vacunas recibidas, nos dicen, es una labor complicada, pero creen que a partir de abril podrían estar en una mejor situación. Incrementa el número de Pfizer y que se apruebe, yo creo que esta semana o la próxima se apruebe la nueva vacuna de Janssen, que es una vacuna que además nos va a facilitar la gestión porque es una sola dosis. Todo con la mirada puesta en que a partir del verano comenzaremos a realmente normalizar nuestra rutina. Hasta entonces, prudencia. Esa actitud prudente o no se refleja en los datos. Hoy ponen de manifiesto que en las últimas 24 horas se han registrado 14 nuevos contagios. Es una cifra que no es mala y que acompaña también al hecho de que hoy de nuevo no se hayan registrado fallecimientos en los hospitales. Pese a todo, los decesos desde marzo alcanzan los 421. En estos momentos hay 7 brotes activos con 31 casos asociados. Las altas alcanzan las 2070. Bueno, y vamos ahora con los indicadores de riesgo. En estos momentos la incidencia por cada 100.000 habitantes a 7 días es de 45 casos. Sigue descendiendo. La positividad de las pruebas desciende también, en este caso al 6,47%. Baja mucho, y eso es importante también, la ocupación de camas en planta en el hospital hasta el 5,88%. Hay 26 pacientes COVID. La UCI se mantiene al 42,5% con 17 personas.
Recordarán estas imágenes. Febrero del año pasado, de 2020, tras conocer que había aparecido una niña recién nacida en una bolsa de viaje en el fondo del río Carrión a su paso por Usillos, en esta provincia, se abrió una investigación, sus padres por lo tanto eran detenidos y pasaban a disposición judicial. Un año después la Fiscalía pide el archivo del caso en el que los progenitores del bebé estaban imputados. Esta decisión se basa en los informes forenses que certificaron que la bebé nació muerta. El Partido Socialista ha solicitado la convocatoria extraordinaria de pleno en el Ayuntamiento. El principal partido de la oposición, cansado de que no se escuchen sus propuestas, ha decidido dar un paso más ante el equipo de gobierno local. El Partido Socialista considera imprescindible que en los remanentes del presupuesto se incluyan algunas obras que los barrios consideran vitales y ayudas directas a los sectores más castigados por la pandemia. Se puedan presupuestar en esa incorporación del remanente que se haga al presupuesto, es decir, un plan de choque de ciudad y una partida de ayudas directas para los sectores afectados. Los de Miriam Andrés pretendían explicar al grupo de gobierno sus ideas en dos comisiones, una de Obras y Servicios y otra de Empleo y Desarrollo, que les han denegado. Por lo tanto, anunciamos que vamos a elaborar sendos recursos de reposición a las denegaciones de las comisiones informativas. Ante esta negativa a ser escuchados, exigen su derecho a hacer oposición, por lo que solicitan la convocatoria de un pleno extraordinario. Reúnen los requisitos, dicen, cuentan con más de una cuarta parte de los ediles y dicen que el ayuntamiento no puede negarse. Con 2 puntos del orden del día. Control y fiscalización del estado económico y financiero del Ayuntamiento de Palencia y control y fiscalización del estado general de la ciudad. El principal partido de la oposición está cansado del poco diálogo del gobierno municipal con los grupos. Por lo tanto, tenemos ante el gobierno más débil de la historia de Palencia, del Ayuntamiento de Palencia, el gobierno con los tintes más autoritarios de la historia. El PSOE recuerda que desde mayo de 2017 no se debate sobre el estado de la ciudad. 5 millones de superávit es el que deja en las arcas provinciales tras la liquidación del presupuesto del pasado año 2020. Lo han hecho, recalcan, en un año muy complicado. Además, dicen que han logrado pagar a los proveedores en una media de tan solo 27 días. 2020 finalizó con una ejecución del 93% del presupuesto y dicen desde Diputación que lo han hecho en un año complicado. Pero la liquidación del ejercicio del año anterior deja otras cifras destacadas. Ese remanente de tesorería, que hemos llegado a cerca de 20 millones de euros, pero que no es esos ingresos menos gastos, el remanente es otro concepto presupuestario, pero ese superávit que este año ha sido cerca de 5 millones, pero sobre todo hemos continuado cumpliendo esas reglas fiscales de estabilidad. Ahora, dice la presidenta, es el momento de valorar qué hacer con el superávit en un momento en el que se ha roto la regla de gasto por la circunstancia de la pandemia. Esa es la segunda fase, ahora que ya tenemos los datos de la liquidación, pero sin duda mantener la actividad inversora, apoyar a los ayuntamientos y a la sociedad palentina en unos momentos tan complicados. Y aseguran que han conseguido mantener también un periodo medio de pago a proveedores por debajo de lo permitido. Tenemos que hacer que nuestra sociedad cobre cuanto antes porque necesitan esos ingresos y esa liquidez. Y se ha mantenido en 27 días desde que ingresa la factura en la propia institución. Recuerdan por último que la deuda se ha rebajado en 12 millones durante los últimos 6 años. No cambiamos de institución. La Diputación ha aprobado una serie de ayudas por más de 74.000 euros. Están destinadas, son a los convenios con 7 entidades del tercer sector de la provincia de Palencia que gestionan programas de asistencia social. Además, se han aprobado los convenios docentes entre la Escuela Universitaria de Enfermería y los centros de Recoletas y Hermanas Hospitalarias y San Juan de Dios. Con el quórum suficiente. Bueno, la crónica municipal nos deja otros asuntos, algunos de ellos vinculados a obras de ciudad. Lo vemos.
La Comisión de Contratación aprueba 2 pliegos que mejorarán la iluminación del Camino Figueldo y del paseo comprendido entre el pabellón municipal y las piscinas del Sotillo, con un presupuesto de más de 200.000 euros. Además, se ha dictaminado que el Ayuntamiento deberá compensar a la empresa adjudicataria del transporte urbano correspondiente al ejercicio de 2019 con 321.000 euros. Los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento atendieron un 19,5% menos de siniestros durante el 2020, sumando un total de 887 salidas. Además, durante el pasado año se sumaron 7 nuevos agentes al Parque Municipal de Bomberos. El concejal de Urbanismo informa de la concesión de 24 licencias urbanísticas, entre las que destacan a 2 empresas internacionales. Entre estas concesiones se encuentran obras de rehabilitación, demoliciones y nuevas construcciones. La Concejalía de Hacienda aumenta el plazo de abono de los impuestos hasta 3 meses. Esta iniciativa está dentro del plan de choque para la reactivación del tejido empresarial de la ciudad y está destinada a los sectores más afectados por la pandemia. Por cierto, que ya se han desbloqueado los 50.000 euros relativos a las ayudas destinadas a las agencias de viajes y establecimientos hoteleros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noticias para los amantes a practicar deporte, también para los amantes del deporte a los que les gusta ir de público, a los campos o a los pabellones o a las pistas. ¿Por qué? Porque por un lado se reactiva todo el fútbol base y todo el deporte base y todo el deporte amateur, y por otro lado podrá entrar de nuevo público tanto a las gradas como a cualquier instalación. La desescalada influye en el deporte, que ahora ve el panorama mucho más abierto. Volverá el público a los recintos cerrados, pero con limitaciones, concretamente 1/3 de aforo. No se ha especificado todavía si con el tope de 500 personas como anteriormente. En los recintos abiertos se mantiene la misma normativa, 1/3 de aforo, sin especificar si el límite es de 1000 personas. Destino Palencia, que inicia en breve la fase de ascenso, y el Deporcil Guardo Fútbol Sala, que hará lo propio, podrán meter público en sus respectivos recintos que solían llenar antes de la pandemia. También se abre la posibilidad de reanudar, más bien iniciar, todas las competiciones de equipos. En el caso del fútbol, se recomendó desde la territorial que los clubes fuesen tramitando fichas con el fin de acelerar el inicio. Aunque sean competiciones express, parece que volverá el fútbol para los niños. De hecho, ayer ya había un club entrenando, un año después. Y la actualidad también nos lleva a hablar de Óscar Usillos, esa medalla de oro que ha conseguido en Polonia en el Campeonato de Europa de pista cubierta en esos 400 metros. Le hace generar muchísima actualidad, muchísimas noticias. Se espera que pronto llegue a Palencia. Hasta en el telediario, y no es una expresión, sino una realidad. Óscar Usillos, tras su espectacular medalla de oro en el europeo, se ha convertido en el personaje de moda. Junto al resto de medallistas, ha sido recibido en la mañana de hoy por Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes. Tras este alud de homenajes, incluso el que le prepara el ayuntamiento tocará descansar. La temporada de invierno ha concluido y ahora deberá coger energías para la del aire libre, en la que su principal objetivo no es otro que clasificarse por primera vez para los Juegos, en este caso de Tokio. Y ahora hablamos de uno de los equipos más representativos de Palencia, de la provincia. Nos subimos hasta el norte para hablar de fútbol sala, para hablar del Deporcil. Una jornada queda para que finalice la primera fase de la segunda división B. Deporcil es líder destacado, pero importa acudir a la segunda ronda con el mayor número de puntos posibles. Tendrá que medirse a los 4 primeros del grupo gallego de buen nivel. Tras estos 8 partidos, los puntos logrados se suman a los que arrastran. Los 2 primeros jugarán por el playoff ante los 2 primeros de los otros 5 grupos nacionales. Serán eliminatorias a un partido en casa del mejor clasificado tras un sorteo. De superar esta ronda, nuevo sorteo entre los supervivientes para una eliminatoria de nuevo a un partido en casa del mejor clasificado. En caso de coincidir primero, se aplicaría el coeficiente para determinar quién juega en casa este decisivo partido, ya que los 3 que superen la segunda ronda suben a segunda. El Ayuntamiento de Guardo ha anunciado que nada más acabar la liga iniciará las obras de remodelación de la bombonera, que podría perder su singular apodo, dado que incluso puede instalarse calefacción. Y con esta importante noticia terminamos el tiempo para el deporte. Mañana más. Se mantienen las temperaturas en la provincia. Vemos a continuación con detalle nuestro mapa meteorológico.
La provincia amanecerá mañana con cielos parcialmente nublados, aunque con temperaturas agradables a lo largo del día. Cervera de Pisuerga marcará hasta los 14 grados positivos, pero atención porque podría llegar hasta los 2 grados negativos, al igual que Aguilar de Campo, que marcará máximas de 13. Situación muy similar en la zona de la Valdavia, donde podrían alcanzar máximas de 13 grados y mínimas de -2. El mercurio en Saldaña podría alcanzar máximas de hasta 13 grados y mínimas de -3. En la zona de Campos alcanzarán hasta los 14 en localidades como Lantadilla, Villoldo o Población de Campos. No olviden sus chaquetas en la zona de la Nava porque las mínimas podrían llegar hasta los -2 grados en Villada o Fuentes. Temperaturas estables en el Alfoz de la capital. Grijota podría marcar hasta los 14 grados positivos. Hasta los 15 podrían llegar en Dueñas y en Venta de Baños. En la capital máximas de 14 y mínimas de -3, al igual que en Torquemada, Baltanas y Maga de Pisuerga. En la capital las temperaturas se mantendrán a lo largo de la jornada, alcanzando máximas de 14 y mínimas de 3 grados negativos. De cara a los próximos días volverán las lluvias el viernes, dejando máximas de 12 grados y mínimas de 2. Diputación abre la opción de fraccionar los pagos de impuestos como el IBI o impuestos sobre actividades económicas en 9 o 5 mensualidades de febrero a octubre. Una vez concluidos los periodos de pago, los acogidos al plan podrán solicitar el justificante de cobro de cada una de las obligaciones. La institución provincial apuesta por formación para prevenir agresiones sexistas en el Camino de Santiago, bajo el lema Un Camino de Santiago amable, seguro y libre para las mujeres. Así nos vamos, no hay tiempo para más. Regresamos mañana en los horarios habituales. Que pasen buena noche y que sean felices. Adiós.